Volví a casa después de una cirugía y encontré mis ropas en una caja. En el patio, mi nuera dijo sin mirarme: «Pensé que ya no volvería, así que limpié su armario». Sonreí con calma y le respondí: «Qué bien, porque ahora la que va a limpiar soy yo, y empiezo por usted». Y en ese momento se quedó sin color. Cuando abrí los ojos esa mañana en el hospital, sentí un peso en el pecho que no era solo por la cirugía. Era algo más profundo, algo que llevaba meses creciendo dentro de mí, como una sombra silenciosa. Pero todavía no lo sabía. Todavía creía que volvía a mi hogar. Me equivocaba. El taxi se detuvo frente a la casa que construí con mis propias manos. Esa casa de fachada color arena, con el portón verde que yo misma pinté hace 5 años. Pagué 320 pesos por ese viaje desde el hospital. Cada peso me dolió, no por el dinero, sino porque nadie vino por mí, ni mi hijo, ni ella. Caminé despacio hacia la entrada. La herida en mi abdomen todavía ardía. 12 días, hospitalizada después de que mi vesícula decidiera rebelarse contra mí. 145,000 pesos de mis propios ahorros para salvar mi vida. Y ni una sola visita. Bueno, eso no es del todo cierto. Remedios, mi vecina de toda la vida, fue 3 veces. Me llevó caldo de pollo en un termo y me sostuvo la mano cuando las enfermeras me preguntaban: ¿y su familia, señora? Yo mentía, siempre mentía. «Están ocupados», decía con una sonrisa que me partía por dentro. Empujé la puerta de entrada. La casa estaba en silencio. Un silencio raro, como si algo hubiera sido arrancado de raíz. Olía diferente, a perfume caro y a ambientador de lavanda. No olía a mi café de olla, no olía a hogar. Arrastré mi maleta pequeña por el pasillo. Cada paso era un esfuerzo. Cada respiración me recordaba que todavía estaba viva, aunque una parte de mí deseaba no sentir nada. Llegué a mi recámara, o a lo que solía ser mi recámara. La puerta estaba abierta de par en par. Y adentro, nada, absolutamente nada. Mi cama no estaba. El ropero de madera que compré en un mercadito de Coyoacán hace 20 años, tampoco. Las fotografías de mi esposo, de Mauricio cuando era niño, de mi madre, todo había desaparecido. Las piernas me temblaron. Me aferré al marco de la puerta. Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. Caminé más rápido de lo que mi cuerpo me permitía. Atravesé la sala, pasé junto a muebles nuevos que no reconocía hasta llegar al patio trasero. Y ahí estaba todo. Mi vida entera apilada en cajas de cartón mojadas por el rocío de la mañana. Mi ropa, mis zapatos, las cobijas que tejí a mano, los libros que leí en las noches de soledad, el rosario de mi madre. Todo tirado como basura que alguien olvidó sacar. Me quedé paralizada. No podía procesar lo que veía. No podía entender cómo alguien podía hacer esto. Y entonces la escuché, su voz. «Ay, suegra». Ya regresó. Me giré despacio. Vanessa estaba en el umbral de la puerta trasera, maquillándose frente a un espejo de mano. Mi espejo, el que mi esposo me regaló en nuestro 10º aniversario. No me miró, ni siquiera levantó la vista. Pensé que ya no volvería, así que limpié su armario. Necesitábamos el espacio para mi estudio de belleza. Ya sabe, para trabajar desde casa. Su tono era tan casual, tan frío, como si estuviera comentando el clima. Algo dentro de mí se rompió, pero no de la forma que ella esperaba. No lloré, no grité, no supliqué. En su lugar sentí algo nuevo, algo que no había sentido en años. Claridad. La miré fijamente. Sus ojos seguían en el espejo, aplicándose rímel con precisión quirúrgica. Llevaba puesta una bata de seda color rosa pálido. Tenía las uñas perfectamente arregladas, el cabello recogido en un moño elegante. Y ahí estaba yo, recién salida del hospital, con la ropa arrugada, el cabello sin lavar, una cicatriz fresca bajo mi blusa. Sonreí. Fue una sonrisa extraña, tranquila, casi peligrosa. Qué bien, porque ahora la que va a limpiar soy yo. Y empiezo por usted. Vanessa dejó de maquillarse. Por primera vez en mucho tiempo me miró. Realmente me miró, y en sus ojos vi algo que me dio fuerzas. Miedo. Se quedó sin color. Su rostro palideció como si hubiera visto un fantasma. Abrió la boca para decir algo, pero no salió nada. Yo seguí sonriendo. Caminé hacia las cajas, me agaché con cuidado para no lastimar mi herida y tomé una. La llevé adentro sin decir una palabra más. Ella se quedó ahí, congelada, con el rímel a medio aplicar. Y yo supe, en ese momento exacto, que algo acababa de cambiar. Que ya no era la misma mujer que salió de esta casa hace 12 días. Esa mujer murió en el hospital.
La que regresó era otra, una que ya no tenía miedo de limpiar lo que debía ser limpiado. Porque si hay algo que aprendí en mis 67 años, es esto: el silencio no es paz. Es cobardía disfrazada de paciencia. Y yo ya no tenía paciencia. Pero lo que ella no sabía, lo que nadie en esa casa sabía todavía, es que yo no iba a actuar con rabia. Iba a actuar con inteligencia, porque la rabia es un fuego que se apaga rápido. Pero la determinación es brasa que arde por días. Y yo apenas estaba empezando a calentarme. Si esta historia ya te atrapó y quieres saber cómo terminó todo, suscríbete al canal para que no te pierdas ningún detalle de lo que pasó después. Porque lo que viene, nadie se lo esperaba. Ni siquiera yo. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en el sillón de la sala, rodeada de mis cajas, mirando las paredes de esta casa. Y cada grieta, cada mancha, cada rincón me contaba una historia. Mi historia. Esta casa no apareció de la nada. No fue un regalo. No la heredé. La arranqué al mundo con mis propias manos, con mi espalda rota y mis rodillas sangrando. Déjenme llevarlos atrás en el tiempo, a ese lugar donde todo comenzó. Tenía 42 años cuando Héctor murió. Un infarto fulminante mientras manejaba su taxi. No hubo tiempo para despedidas. No hubo última conversación. Solo un policía en mi puerta a las 3 de la mañana y un mundo que se derrumbó en segundos. Mauricio tenía 12 años. Un niño que todavía mojaba la cama cuando tenía pesadillas. Un niño que me preguntaba cada noche: «Mamá, ¿papá va a volver?» Y yo, con el corazón hecho pedazos, le mentía: «Sí, mi amor. Tu papá siempre estará con nosotros». Pero la verdad es que estábamos solos. Completamente solos. El taxi era rentado. El seguro de Héctor no cubría nada porque había olvidado pagar las últimas 3 cuotas. Nos quedamos con 23,000 pesos, 2 maletas de ropa y un cuarto rentado en la colonia Guerrero que olía a humedad y a sueños rotos. El propietario nos dio 2 semanas para desocupar. Dijo que necesitaba el cuarto para alguien que sí pudiera pagar a tiempo. Como si la muerte de mi esposo fuera un inconveniente para él. Recuerdo perfectamente esa noche. Mauricio dormía en el suelo sobre un colchón delgado. Yo estaba sentada junto a la ventana, viendo la ciudad iluminada, preguntándome cómo íbamos a sobrevivir. Pude rendirme. Pude volver con mi hermana a Oaxaca y vivir de su caridad el resto de mi vida. Ella me lo ofreció. «Vente para acá, Hortensia. Aquí hay espacio». Pero yo sabía lo que significaba eso. Significaba ser la hermana pobre, la viuda sin futuro, la que limpia y cocina a cambio de un techo, la que baja la cabeza y dice «gracias por las obras». No, eso no era para mí, y mucho menos para mi hijo. Así que tomé una decisión que me cambió para siempre. Al día siguiente salí a buscar trabajo. Cualquier trabajo. Toqué puertas, dejé mi nombre en papelitos arrugados, caminé hasta que me sangraron los pies. Nada. Todo el mundo quería alguien más joven o con experiencia, hasta que encontré un anuncio en un poste. Se busca personal de limpieza. Turno nocturno. Edificio de oficinas en Reforma. Fui esa misma tarde. El encargado me miró de arriba abajo. Era un hombre gordo con camisa manchada de café. Me hizo 3 preguntas. ¿Puede trabajar de 11 de la noche a 6 de la mañana? ¿Tiene problema con limpiar baños? ¿Necesita descansos? Respondí: sí, no. Me contrató en el instante. El sueldo era de 4,200 pesos al mes. Una miseria. Pero era un comienzo. Durante 15 años trabajé ahí. 15 años limpiando pisos que nadie veía, barriendo oficinas vacías mientras el resto de la ciudad dormía, trapeando baños donde ejecutivos importantes dejaban su suciedad sin pensarlo 2 veces. Mauricio se quedaba solo en las noches. Le dejaba comida preparada, le ponía alarmas para que hiciera su tarea, lo llamaba cada 2 horas desde el teléfono público del edificio. Él nunca se quejó. Bueno, no al principio, pero yo necesitaba más dinero. Así que los fines de semana empecé a vender tamales. Me levantaba a las 4 de la mañana los sábados y domingos. Preparaba 100 tamales de pollo, de mole, de rajas. Los vendía en el tianguis de la colonia Roma. 10 pesos cada uno. 1,000 pesos por fin de semana si tenía suerte. A veces más, a veces menos. Mauricio me ayudaba. Envolvía los tamales en las hojas, los acomodaba en las charolas. Nunca me dijo que estaba cansado. Nunca me dijo que sus compañeros de escuela se burlaban de él porque olía a comida. Guardé cada peso, cada moneda.
Las metía en una lata de galletas escondida debajo de mi cama. No gastaba en nada que no fuera absolutamente necesario. Ropa de segunda mano, zapatos remendados, comida sencilla. Y así, poco a poco, centavo a centavo, empezó a crecer algo dentro de esa lata. Esperanza. Después de 7 años, tenía 180,000 pesos ahorrados. No era mucho, pero era mío. Encontré este terreno en la delegación Iztapalapa. Era pequeño, irregular, en una calle sin pavimentar. Nadie lo quería. Costaba 220,000 pesos. Le dije al dueño que solo tenía 180,000. Me miró con lástima y aceptó. Firmé las escrituras con manos temblorosas. Esa tierra era mía. Mía. Contraté a un albañil de la colonia, don Fermín, un hombre mayor que trabajaba con su hijo. Les pagué poco a poco conforme podía. Ellos construyeron los muros. Yo cargaba el cemento. Mauricio, con 15 años ya, ayudaba a mezclar la arena. Nos tomó 4 años terminarla. 4 años de sacrificio. De no comer carne, de no comprar zapatos nuevos, de no ir al cine ni una sola vez. Pero cuando pusimos la última ventana, cuando pintamos la última pared, cuando planté el primer árbol en el patio, lloré. Lloré como no había llorado desde la muerte de Héctor, porque esa casa no era solo ladrillos y cemento. Era mi dignidad. Era mi promesa a Mauricio de que íbamos a estar bien. Era la prueba de que una mujer sola, sin estudios, sin ayuda, podía construir algo que nadie le podía quitar. O eso creía yo. La casa tiene 3 recámaras. Un patio trasero donde planté un árbol de limón y uno de durazno. Una sala pequeña pero llena de luz. Una cocina donde preparé miles de comidas para mi hijo. Hoy vale 2,800,000 pesos según la última evaluación que hice hace un año. Pero para mí no tiene precio, porque cada ladrillo de estas paredes tiene mi sudor. Cada ventana refleja mis desvelos. Cada rincón guarda el eco de mis pasos cansados regresando del trabajo. Y ahora, después de todo lo que me costó, después de todo lo que sacrifiqué, alguien quería arrebatármela, pero esa noche, sentada entre mis cajas en la sala, rodeada de los restos de mi vida, hice otra promesa. Esta casa era mía. Y nadie, absolutamente nadie me la iba a quitar, aunque tuviera que recordarles, de la forma más dolorosa posible, quién era realmente la dueña aquí. Porque lo que Vanessa no entendía, lo que mi propio hijo había olvidado, es que una mujer que construye su casa con sus propias manos también sabe cómo defenderla. Y yo estaba lista para la guerra, solo que esta vez no iba a pelear con gritos. Iba a pelear con algo mucho más poderoso: la verdad. Hace 3 años, Mauricio llegó a casa con una sonrisa que no le veía desde que era niño. Traía esa luz en los ojos que solo aparece cuando alguien se enamora. Y yo, como toda madre, quise creer que por fin había encontrado la felicidad. Qué equivocada estaba. Era un domingo por la tarde. Yo estaba en la cocina preparando mole. El olor del chocolate y los chiles llenaba toda la casa. Mauricio entró con ella tomada de la mano. «Mamá, quiero presentarte a alguien. Ella es Vanessa». Levanté la vista y la vi por primera vez. Tenía el cabello largo y lacio, teñido de un castaño perfecto que solo se logra en salones caros. Usaba jeans ajustados de marca, una blusa blanca impecable y zapatos de tacón que resonaban contra el piso de mi cocina como pequeños martillazos. Llevaba las uñas arregladas con un diseño francés. Su perfume era intenso, de esos que cuestan más de 1,000 pesos el frasco. Me miró de arriba abajo, una sola vez, rápido, como quien evalúa un mueble usado antes de decidir si vale la pena quedárselo. «Mucho gusto, señora Hortensia». Su voz era suave, pero calculada. Sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Yo me limpié las manos en el delantal y extendí la mano. Ella la tomó apenas con las puntas de los dedos, como si tuviera miedo de ensuciarse. «El gusto es mío, hija». «Pasen, pasen, siéntense. Ya casi está lista la comida». Mauricio estaba radiante. Se sentaron en la mesa mientras yo terminaba de servir. Les puse los platos humeantes: arroz rojo, frijoles refritos, mole con pollo, tortillas recién hechas. Vanessa miró su plato como si le hubiera puesto veneno. «Ay, señora, se ve delicioso, pero yo estoy a dieta». «¿No tiene algo más ligero? ¿Una ensalada, tal vez?» Sentí una punzada en el pecho. Había pasado 3 horas haciendo ese mole. 3 horas moliendo chiles, tostando especias, mezclando chocolate. «Claro, hija. Ahorita te preparo algo». Mauricio intervino rápido.
demasiado rápido. No te preocupes, mamá. Vanessa tiene que cuidarse mucho su figura. Es instructora de yoga. Tiene muchos clientes importantes. Ah, instructora de yoga. Clientes importantes. Me tragué las palabras que quería decir y fui a la cocina a prepararle una ensalada. Lechuga, jitomate, pepino. Nada más. Sin aderezo porque las calorías vacías son el enemigo, según dijo ella. Durante la comida, Mauricio no paró de hablar de lo maravillosa que era Vanessa, de cómo se habían conocido en el gimnasio donde él iba los fines de semana, de cómo ella le había enseñado a valorar su cuerpo y a vivir con intención. Yo solo asentía, sonreía, hacía las preguntas correctas, pero algo dentro de mí no cuadraba. Había algo en la forma en que ella miraba mi casa, como si estuviera tomando inventario, calculando, planeando. Cuando terminaron de comer, Mauricio se levantó para contestar una llamada de trabajo. Vanessa y yo nos quedamos solas en la mesa. Ella se inclinó hacia adelante con una sonrisa que pretendía ser amable. «Señora Hortensia, ¿siempre ha vivido aquí?» «Sí, hija. Construí esta casa hace muchos años, después de que murió mi esposo». «Ah, qué pintoresco, pintoresco». Esa palabra me cayó como un balde de agua fría. «¿Y siempre ha vestido así?», me miré. Llevaba una blusa floreada que compré en el tianguis hace 2 años, un pantalón de mezclilla desgastado pero limpio, mis zapatos cómodos de siempre. «Así me siento cómoda, hija». «Claro, claro. Es que, bueno, si algún día quiere que la acompañe a renovar su guardarropa, yo tengo contactos en algunas tiendas. Nada muy caro, pero algo más actual. Porque con todo respeto, señora, a veces uno se queda atrapado en el pasado sin darse cuenta». Sonrió. Mauricio regresó en ese momento. Ella cambió completamente su expresión. «Tu mamá es un amor. Ya le decía que tenemos que llevarnos muy bien». Mauricio me miró con esa luz en los ojos. Esa luz de hijo que cree que por fin su madre no estará sola, que tendrá compañía femenina, que será feliz. Y yo, como siempre, callé. Los meses siguientes fueron una sucesión de pequeñas punzadas, pequeños comentarios envueltos en sonrisas, pequeñas humillaciones disfrazadas de preocupación. «Ay, suegra, ¿qué es ese olor?» «Como a viejo. ¿No será humedad? Deberíamos cambiar las cortinas». «Señora Hortensia, ¿en serio todavía usa esa licuadora tan antigua?» «Mauricio, deberíamos comprarle una nueva. Esta ya cumplió su ciclo». «Oiga, suegra, ¿por qué tiene tantas fotografías en las paredes?» «Hace que la casa se vea muy recargada, muy sombría. A mí me gusta el minimalismo, ¿sabe? Lo moderno». Cada comentario era una pequeña navaja. Pero Mauricio siempre reía. Siempre decía, «Es su forma de ser, mamá». No lo toma personal. Vanessa es muy directa, pero lo hace de buena fe. Buena fe. Después de 1 año de noviazgo, Mauricio llegó con la noticia. «Mamá, Vanessa y yo nos vamos a casar». Me abrazó con fuerza. Yo lo abracé de vuelta, sintiendo cómo algo dentro de mí se comprimía. Pero sonreí. Porque eso hacen las madres. Sonreímos aunque por dentro se nos parta el alma. La boda fue pequeña. Yo pagué 15,000 pesos para ayudar con el vestido de ella. Nunca me dio las gracias. Solo dijo, «Ay, señora, no debió molestarse, aunque...». Bueno, ya que insistió. Yo no insistí. Ella lo sugirió 3 veces hasta que entendí que era una obligación. Y entonces vino la propuesta que cambiaría todo. 2 semanas después de la boda, Mauricio y Vanessa vinieron a cenar. Yo preparé chiles en nogada. Era septiembre. Quería celebrar su matrimonio con algo especial. Vanessa apenas probó. Dijo que la nuez le caía pesada al estómago. Después de la cena, Mauricio me tomó de la mano. «Mamá, tenemos que hablar de algo importante». Me senté. Mi corazón ya sabía que algo malo venía. Vanessa y yo estamos ahorrando para nuestra casa. Pero el mercado está muy caro. Los departamentos en zonas decentes cuestan más de 2 millones. Y con mi sueldo y lo poco que ella gana dando clases, bueno, va a tomarnos años. Vanessa lo interrumpió con voz dulce. «Lo que Mauricio quiere decir, señora, es que esta casa es muy grande para usted sola. Tiene 3 recámaras. Usted solo usa una. Y nosotros estamos pagando 11,000 pesos de renta en un lugar horrible. Un departamento chiquito donde apenas cabemos». Mauricio siguió. «Entonces pensamos, ¿qué tal si nos mudamos aquí temporalmente? Solo mientras ahorramos lo suficiente.
1 año, máximo 2. Te prometo que no seremos una molestia, y así tú tampoco estarás sola. Todos ganamos. Me quedé en silencio, mirando a mi hijo, a esa mujer que apenas conocía. Y cometí el error más grande de mi vida. Dije que sí. Claro, mijo. Esta es tu casa. Siempre ha sido tu casa. Vanessa sonrió. Esta vez sí llegó a sus ojos. Pero no era una sonrisa de agradecimiento. Era una sonrisa de victoria. Se mudaron 3 días después. 2 maletas, una bolsa de ropa y una caja de zapatos. Eso fue todo. Dijeron que el resto de sus cosas no valían la pena traerlas. Yo les di la recámara principal. La más grande, la que tenía el baño integrado. No, mamá, esa es tu recámara. No te preocupes, mijo. Yo me paso a la de en medio. Total, es solo temporal. Temporal, esa palabra me perseguiría durante los siguientes 2 años y medio, porque lo que empezó como una ayuda se convirtió en una invasión silenciosa. Una toma de poder tan lenta, tan calculada, que cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde, o eso creía yo en ese momento. Porque lo que ni Vanessa ni Mauricio sabían es que esta casa tenía dueña. Y esa dueña todavía tenía dientes. Solo estaba esperando el momento correcto para morder. Los primeros 3 meses fueron soportables. Vanessa se comportaba. Bueno, más o menos. Hacía comentarios aquí y allá, pero nada que yo no pudiera ignorar. Mauricio trabajaba largas jornadas en su oficina de contabilidad. A veces salía a las 7 de la mañana y regresaba a las 9 de la noche. Yo cocinaba, limpiaba, mantenía la casa funcionando como siempre, pero algo estaba cambiando. Lento, imperceptible al principio. Un día llegué de hacer las compras y encontré la sala redecorada. Los cojines bordados que yo misma había hecho estaban en una bolsa junto a la basura. En su lugar había cojines grises minimalistas que parecían piedras. Ay, suegra, espero no le moleste. Es que esos cojines hacían que todo se viera muy recargado. Yo necesito espacios que respiren, ¿sabe? Para mi paz mental, me quedé ahí parada, sosteniendo las bolsas del mercado, mirando mis cojines en la basura. Claro, hija. Como tú digas. Una semana después, las fotografías de las paredes empezaron a desaparecer. Primero fue la de mi boda con Héctor, luego la de Mauricio en su primera comunión. Después la de mi madre. Vanessa, ¿has visto las fotografías que estaban aquí? Ah, sí. Las guardé en una caja en el cuarto de servicio. Es que había demasiadas, señora. Hacían que las paredes se vieran sucias. Además, ya nadie usa portarretratos. Todo está en los celulares ahora. Hay que modernizarse. El cuarto de servicio. Mis recuerdos guardados como cachivaches inservibles. Entiendo, pero no entendía. No entendía cómo alguien podía entrar a una casa que no era suya y borrar la historia de quienes sí vivían ahí. Luego vinieron las amigas. Vanessa empezó a invitar a 3 mujeres todos los jueves por la tarde. Llegaban con sus bolsas de diseñador, sus risas estridentes, sus zapatos caros que dejaban marcas en mi piso recién trapeado. Se sentaban en mi sala, tomaban café que yo preparaba, comían galletas que yo compraba y me trataban como si fuera invisible, o peor aún, como si fuera la empleada. Señora, ¿nos trae más azúcar? Señora, ¿puede bajarle al volumen de la televisión? Estamos hablando de cosas importantes. Señora, ¿tiene servilletas de tela? Estas de papel son muy corrientes. Vanessa nunca las corregía. Se reía con ellas. A veces, cuando yo pasaba junto a ellas, escuchaba fragmentos de conversación. ¿Y tu suegra no se va a ir a vivir a otro lado? Ay, amiga, es complicado. Es su casa, ¿no? Pero ya veremos. Todo a su tiempo, su casa. Por lo menos eso reconocía frente a sus amigas, aunque el tono con el que lo decía sonaba más a molestia que a respeto. Pero lo peor todavía no había llegado. Un sábado, Vanessa decidió hacer una limpieza profunda. Yo había salido a visitar a Remedios. Cuando regresé, encontré 3 bolsas negras de basura llenas en el patio. ¿Qué es esto, Vanessa? Ay, suegra, es que me puse a limpiar y encontré tantas cosas viejas que ya no servían. Ropa pasada de moda, zapatos rotos, libros que nadie lee. Hay que soltar el pasado para que entre lo nuevo, ¿no cree? Abrí una de las bolsas. Adentro estaba el suéter que Héctor usaba los domingos, el que todavía guardaba su olor. Los libros de poesía que yo leía en las noches de insomnio. Los zapatos que usé en la boda de Mauricio. Vanessa, estas son mis cosas. Ay, señora, pero ya no las usa.
Estaban guardadas en cajas ocupando espacio. Pensé que le hacía un favor. Me estaba despojando de mi historia y lo llamaba un favor. Saqué todo de las bolsas. Lo llevé a mi recámara. Vanessa suspiró con dramatismo. Bueno, allá usted si quiere vivir rodeada de trastes viejos. Esa noche, cuando Mauricio llegó, le conté lo que había pasado. Esperaba que se molestara, que la defendiera a mí por una vez. Mamá, Vanessa solo está tratando de ayudar. Ya sabes que a ella le gusta el orden. No lo tomes personal. Esa frase se convirtió en su respuesta para todo. Pero hubo algo que sí tomé personal. Algo que me partió el corazón de una forma que no creí posible. Era un martes por la tarde. Yo estaba en la cocina preparando agua de Jamaica. Escuché a Vanessa hablando por teléfono en la sala. Su voz sonaba más alta de lo normal. No, mamá, no es tan fácil. Ella todavía está aquí. Sí, lo sé, ya han pasado 2 años. Mauricio dice que no podemos sacarla porque es su mamá. Pero mamá, esta casa vale casi 3 millones de pesos. Si la vendiéramos, podríamos comprar algo mejor en una colonia decente y todavía nos sobraría dinero. ¿Qué? No, ella no tiene a dónde ir. Tiene una hermana en Oaxaca, pero no creo que quiera irse. Bueno, pues tendrá que acostumbrarse. Ya no está en edad de decidir. Me quedé paralizada con la jarra de Jamaica en las manos. Quería vender mi casa. Mi casa. La casa que construí con mi propio sudor. Y Mauricio lo sabía. Y no había dicho nada. Esa noche no cené. Me encerré en mi recámara. Lloré en silencio, con la cara hundida en la almohada para que no me escucharan. Me sentía como una extraña en mi propia casa, como una carga, como algo viejo que había que desechar. Y lo peor de todo era que Mauricio, mi hijo, el niño que crié sola, que alimenté con tamales vendidos en la calle, que vestí con ropa de segunda mano mientras yo me quedaba con zapatos rotos, ese mismo Mauricio estaba permitiendo todo esto. No defendía a su esposa de mi supuesta hostilidad, defendía a su esposa de mi existencia. Los meses siguientes fueron un descenso lento hacia la humillación constante. Vanessa dejó de pedirme las cosas, empezó a ordenarlas. Señora, prepare el desayuno. Tengo prisa. Señora, lave esta blusa a mano. La lavadora la maltrata. Señora, ¿puede quedarse en su cuarto cuando vengan mis amigas? Es que hablan de cosas privadas. Yo obedecía. Porque no sabía qué más hacer, porque tenía miedo de perder a mi hijo, porque a mis 67 años me sentía cansada, tan cansada, y entonces vino lo de la colección de discos. Héctor coleccionaba discos de vinilo, boleros, rancheras, tríos. Teníamos 43 discos. Los guardaba en una repisa de madera en la sala. Para mí eran sagrados. Eran lo único que me quedaba de su voz cantando los domingos mientras cocinábamos juntos. Un día llegué del mercado y la repisa estaba vacía. ¿Dónde están los discos? Vanessa estaba pintándose las uñas en el sillón. Ah, esos, los tiré. Ocupaban mucho espacio y ya nadie usa tocadiscos, señora. Además, olían raro, como a mojo. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. ¿Los tiraste? Sí, ya pasó el camión de la basura, así que ya ni modo. Pero tranquila, ya puse una planta ahí. Se ve mucho mejor, más fresco. Me quedé mirándola. Esta mujer acababa de tirar los últimos pedazos de mi esposo, los últimos ecos de su voz, y lo había hecho con la misma indiferencia con la que se tira un papel usado. No dije nada, no grité, no lloré frente a ella. Fui a mi recámara, cerré la puerta, me senté en la cama y lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Esa noche, algo dentro de mí empezó a morirse. No mi espíritu, no mi fuerza, sino mi miedo. Porque cuando ya no tienes nada que perder, cuando ya te han quitado todo lo que amabas, cuando ya has tocado fondo, solo queda una opción, levantarte. Y yo estaba a punto de levantarme, solo que todavía no lo sabía. Lo que necesitaba era un último empujón, una última humillación que rompiera el último hilo que me ataba a la sumisión. Y ese empujón estaba a punto de llegar. Venía en forma de una cirugía y de unas cajas mojadas en el patio. El dolor comenzó un martes por la noche. Un dolor agudo en el costado derecho, justo debajo de las costillas. Al principio pensé que era indigestión. Tal vez algo que comí me cayó mal. Tomé un té de manzanilla y me acosté temprano. Pero el dolor no se fue. Se quedó ahí, pulsando, creciendo como una bestia que despertaba dentro de mí. A las 3 de la mañana, desperté empapada en sudor frío. El dolor era insoportable. Me doblaba en 2. No podía respirar bien. Cada inhalación era una puñalada.
Me arrastré hasta la puerta de la recámara de Mauricio y Vanessa. Toqué suavemente. Mijo, Mauricio, silencio. Toqué más fuerte. Mauricio, por favor. Me siento muy mal. Escuché movimiento adentro. Pasos. La puerta se abrió apenas una rendija. Vanessa apareció con cara de fastidio, el cabello despeinado, los ojos hinchados de sueño. ¿Qué pasa, señora? Son las 3 de la mañana. Me duele mucho. Aquí. No puedo. No puedo respirar bien. Ay, señora, seguro es un gas. Tome un Pepto-Bismol y ya. Mauricio tiene que levantarse temprano. No lo despierte por esto. Y cerró la puerta. Cerró la puerta en mi cara mientras yo me doblaba de dolor. Me quedé ahí, parada en el pasillo oscuro, sosteniendo mi costado, sintiendo cómo el dolor se intensificaba. Lágrimas caían por mis mejillas, no solo de dolor físico, sino de algo mucho peor. Soledad absoluta. Regresé a mi cuarto. Me senté en la cama. El dolor era tan fuerte que empecé a marearme. Tomé mi celular con manos temblorosas y llamé al único número que sabía que respondería. ¿Bueno? Remedios. Perdóname por despertarte. ¿Hortensia? ¿Qué pasa? Tu voz suena mal. Me duele mucho. No sé qué hacer. Ya voy para allá. No te muevas. 15 minutos después, Remedios estaba tocando mi puerta. Ella tiene una copia de las llaves desde hace años. Entró directamente a mi recámara y me encontró acurrucada, abrazando mi estómago. Ay, Dios mío, Hortensia. Esto no es normal. Te llevo al hospital ahora mismo. No, no quiero molestar. No digas tonterías, vamos. Me ayudó a vestirme. Me sostuvo mientras caminábamos hacia su carro. Pasamos frente a la recámara de Mauricio. La puerta seguía cerrada. Ni siquiera salieron a ver qué pasaba. Remedios me llevó a urgencias del Hospital General. Los doctores me revisaron rápidamente. Análisis de sangre. Ultrasonido. Una doctora joven de guardia me explicó con voz seria. Señora Hortensia, su vesícula está muy inflamada. Hay cálculos grandes. Uno está bloqueando el conducto biliar. Necesitamos operarla de inmediato. Si esperamos, puede haber complicaciones graves. Peritonitis, sepsis. Esa palabra sonaba a muerte. ¿Cuánto cuesta la operación? Entre 130 y 150,000 pesos, dependiendo de las complicaciones. 150,000 pesos. Casi todo lo que me quedaba de mis ahorros. Adelante, doctora. Hagan lo que tengan que hacer. Remedios me apretó la mano. ¿Quieres que llame a Mauricio? Pensé en esa puerta cerrada. En Vanessa diciéndome que era solo un gas. En 2 años y medio de ser invisible en mi propia casa. No, déjalo dormir. Me operaron esa misma madrugada. Fue una cirugía complicada. Hubo sangrado. Mi vesícula estaba peor de lo que pensaban. Estuve 4 horas en el quirófano. Cuando desperté, ya era de tarde. Remedios seguía ahí, sentada junto a mi cama, sosteniendo mi mano. ¿Cómo te sientes? Como si me hubiera atropellado un tráiler. Ella sonrió, pero tenía los ojos llorosos. Hortensia, la doctora dijo que fue grave. Si hubieras esperado unas horas más... No terminó la frase. No hacía falta. ¿Llamaste a Mauricio? Sí, en la mañana. Le dije que estabas en el hospital, que te habían operado de emergencia. Y dijo que vendría en cuanto pudiera. Que tenía una junta importante en la oficina. Una junta importante. Su madre casi muere y él tenía una junta importante. Algo dentro de mí se endureció en ese momento. Como metal que se enfría después del fuego. ¡Ya veo! ¡Hortensia! Está bien, Remedios. Ya entendí. Pasaron las horas. La tarde se convirtió en noche. Las enfermeras entraban y salían. Me preguntaban si necesitaba algo, si tenía dolor, si había llamado a mi familia. Vienen en camino. Mentía. Remedios se quedó conmigo hasta las 10 de la noche. Tenía que irse porque su esposo estaba solo en casa y acababa de salir del hospital también, con problemas del corazón. No te preocupes. Vete tranquila. Yo estoy bien. Mañana vengo temprano. No hace falta. Vengo temprano, repitió, firme. Me besó la frente y se fue. Me quedé sola en esa habitación de hospital. El olor a desinfectante, el sonido constante de las máquinas, la luz fría de los fluorescentes, y nadie vino. Esa noche lloré. Lloré como no había llorado en años. No por el dolor físico, la morfina se encargaba de eso. Lloré por el dolor del alma, por sentirme desechable,
por darme cuenta de que para mi hijo, yo ya no era una prioridad, era un estorbo. Al día siguiente, Mauricio apareció a las 11 de la mañana. Traía su traje de oficina. Se veía cansado, estresado. «Mamá, ¿cómo estás?» «Viva, al parecer. Perdón por no venir antes. Ayer tuve una junta que no podía cancelar y hoy en la mañana tenía que cerrar un reporte. Pero ya estoy aquí». Se sentó en la silla junto a mi cama. Revisó su celular 2 veces en 5 minutos. «¿Fue grave?» «Sí, mijo. Pudiste haberme perdido». Se quedó callado. Guardó el celular. Me miró con culpa. «Lo siento, mamá. ¿Dónde está Vanessa?» «En la casa». No se sentía bien. Creo que le dio gripa. Yo casi muero y ella tenía gripa. Ya veo. Pero me pidió que te diera un abrazo de su parte. Un abrazo de su parte. Qué generosa. Mauricio se quedó 20 minutos más. Hablamos de cosas sin importancia. Del clima, de su trabajo, de lo cara que estaba la gasolina. No hablamos de lo realmente importante, de cómo me sentí ignorada esa madrugada, de cómo su esposa me cerró la puerta en la cara, de cómo estuve sola en urgencias mientras él dormía tranquilamente. Antes de irse, me dio un beso en la frente. «Cualquier cosa me llamas, ¿sí? Vendré cuando pueda». Cuando pueda. No volvió. Estuve 12 días hospitalizada. 12 días porque hubo complicaciones. Una infección, fiebre alta. Los doctores tuvieron que ajustar los antibióticos 3 veces. Remedios vino todos los días. Me traía caldo de pollo en un termo. Me peinaba. Me leía el periódico en voz alta. Me acompañaba a caminar por los pasillos cuando los doctores me lo permitían. Mauricio mandó mensajes. «¿Cómo sigues, mamá? Espero que te mejores pronto. Te mando un abrazo. Mensajes, no llamadas. No visitas, solo palabras vacías en una pantalla». Vanessa no mandó nada. Las enfermeras me preguntaban constantemente: «Señora Hortensia, ¿su familia viene hoy? Están muy ocupados. ¿Tiene hijos?» Un hijo». «¿Y él no puede venir?» «Trabaja mucho. Es contador». Las enfermeras intercambiaban miradas. Yo sabía lo que pensaban, lo mismo que pensaba yo. El día que me dieron de alta, llamé a Mauricio. «Mijo, ya me dan de alta. ¿Puedes venir por mí?» «Ay, mamá, hoy tengo una presentación súper importante a las 3. No puedo salir». «¿No puedes tomar un taxi?» «Un taxi, después de una cirugía mayor. Después de 12 días sola en el hospital. Después de casi morir, un taxi». «Claro, mijo. No te preocupes. Perfecto. Te veo en la casa entonces. Cuídate mucho». Y colgó. Llamé a un taxi. Pagué 320 pesos. El conductor me ayudó con mi pequeña maleta. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que solo venía de una operación. «¿Y no vino nadie por usted?» «Mi familia está ocupada». Me miró por el espejo retrovisor con tristeza. «Los tiempos han cambiado, señora. Antes la familia era sagrada». «Sí», dije. «Los tiempos han cambiado». Pero lo que ese taxista no sabía, lo que nadie sabía todavía, es que yo también estaba a punto de cambiar. ¿Por qué? Hay un momento en la vida de toda persona donde decides si sigues siendo víctima o te conviertes en algo más. Yo había sido víctima suficiente tiempo. Cuando ese taxi se detuvo frente a mi casa, cuando bajé con dolor todavía pulsando en mi abdomen, cuando caminé hacia esa puerta que yo misma había apagado, algo nuevo nació dentro de mí. No era rabia. La rabia es caliente y se consume rápido. Era algo frío, calculado, definitivo. Era la certeza de que merecía mejor y estaba lista para reclamarlo. El taxi se alejó. Me quedé parada frente al portón verde, el mismo portón que pinté hace 5 años con mis propias manos. El sol de mediodía me golpeaba la espalda. Sentía el peso de la pequeña maleta en mi mano derecha. La cicatriz bajo mi blusa ardía con cada respiración. Abrí el portón despacio. El chirrido de las bisagras sonó más fuerte de lo normal. O tal vez era que todo sonaba más fuerte, que todos mis sentidos estaban más alertas después de haber rozado la muerte. Caminé por el pequeño jardín delantero. Las plantas que yo cuidaba estaban secas. Nadie las había regado. Las hojas del rosal que planté en memoria de Héctor estaban marchitas, cayendo como lágrimas café sobre la tierra. Abrí la puerta principal con mi llave. La casa estaba en silencio. Un silencio extraño, como cuando entras a un lugar que solía ser tuyo, pero ya no te reconoce. «¿Mauricio? ¿Vanessa?» Nadie respondió. Dejé la maleta junto a la puerta. Caminé despacio por el pasillo. Cada paso era un esfuerzo. Los doctores me dijeron que no hiciera movimientos bruscos, que no cargara nada pesado, que descansara.
Pero algo dentro de mí me impulsaba a seguir caminando. La sala estaba impecable, demasiado impecable. Los nuevos cojines grises en su lugar, la planta donde antes estaban los discos de Héctor. Todo ordenado, frío, sin alma. Seguí caminando. Pasé la cocina. Los platos del desayuno estaban apilados en el fregadero. Nadie los había lavado. Olía a café quemado. Y entonces llegué a mi recámara. La puerta estaba entreabierta. La empujé con la mano. La puerta se abrió lentamente, como en una película de terror. Y lo que vi me quitó todo el aire de los pulmones. Vacío. La habitación estaba completamente vacía. Mi cama no estaba. El colchón donde dormí durante 20 años. Las sábanas que yo misma zurcí cuando se rasgaron. Todo desaparecido. El ropero de madera de Coyoacán. La mesita de noche donde guardaba mi rosario. La lámpara que Mauricio me regaló en mi cumpleaños número 60. La alfombra tejida que compré en Oaxaca. Nada. Las paredes estaban desnudas. Solo quedaban las marcas más claras donde habían estado las fotografías colgadas. Fantasmas de lo que alguna vez fue mi vida. Mi corazón empezó a latir más rápido. Demasiado rápido. Sentí un mareo. Me sostuve del marco de la puerta. ¿Dónde estaba todo? Caminé más rápido de lo que debía. El dolor en mi abdomen protestó, pero no me importó. Crucé la sala nuevamente. Pasé por el comedor. Llegué a la puerta trasera que daba al patio. Y ahí lo vi todo. Mis pertenencias apiladas en cajas de cartón. 6 cajas grandes. Algunas estaban empapadas por el rocío de la mañana. Otras tenían las esquinas dobladas, como si las hubieran arrastrado sin cuidado. Me acerqué con pasos lentos. Mis piernas temblaban. Abrí la primera caja. Mi ropa. Toda mi ropa revuelta sin orden. Los vestidos que usaba para ir a misa los domingos. Las blusas que me ponía para salir a hacer las compras. Ropa interior, medias, rebozos. Todo mezclado como si fuera basura. Abrí la segunda caja. Mis zapatos. Los cómodos que usaba todos los días. Los de tacón bajo que guardaba para ocasiones especiales. Todos sucios. Algunos con moho en las suelas por la humedad. La tercera caja. Las sábanas de mi cama. Las toallas. Las cobijas que tejí a mano durante años de inviernos solitarios. La cuarta caja. Mis libros. Los de poesía que leía en las noches. La Biblia que me dio mi madre en su lecho de muerte. El libro de recetas donde anoté todas las comidas favoritas de Mauricio cuando era niño. La quinta caja, fotografías. Cientos de fotografías sin álbum, sin protección, mojadas. Algunas ya estaban pegadas entre sí. La foto de mi boda con Héctor. La foto de Mauricio en su graduación. La foto de mis padres. 30 años de memoria familiar destruyéndose bajo el sol y la humedad. Y la sexta caja, el rosario de mi madre. El suéter de Héctor que me negué a tirar. Las cartas que me escribió Mauricio cuando estuvo en un campamento de verano a los 13 años. Te extraño, mamá. Eres la mejor del mundo. Eres la mejor del mundo. Me dejé caer de rodillas junto a las cajas. El dolor físico era nada comparado con lo que sentía en el pecho. Un vacío. Un agujero negro que me tragaba por dentro. Mi vida entera reducida a 6 cajas mojadas en el patio trasero. Como basura. Como algo que estorbaba. Como algo desechable. No lloré. No sé por qué, pero no lloré. Tal vez ya no me quedaban lágrimas. Tal vez había llorado tanto en el hospital que mi cuerpo había decidido que era suficiente. Me quedé ahí, arrodillada, mirando esas cajas, sintiendo cómo todo lo que alguna vez fui se convertía en polvo. Y entonces la escuché. Pasos detrás de mí, tacones sobre el piso de concreto del patio. ¡Ay, suegra! Ya regresó. Me giré lentamente. Vanessa estaba parada en el umbral de la puerta trasera. Llevaba una bata de seda color rosa pálido. Su cabello estaba recogido en un moño perfecto. Las uñas impecables con un diseño francés recién hecho. En la mano derecha sostenía un espejo pequeño. Mi espejo. El que Héctor me regaló estaba aplicándose rímel. Como si nada. Como si yo no estuviera arrodillada frente a los restos de mi vida. Me miró apenas un segundo. Sus ojos pasaron sobre mí con la misma indiferencia con la que se mira un mueble viejo. Pensé que ya no volvería. Así que limpié su armario. Su voz era casual, ligera, como quien comenta que hace buen día. Me puse de pie con dificultad. El dolor me atravesó el abdomen. Hice una mueca pero no dije nada. Me sostuve de una de las cajas para no caer. ¿Limpiaste mi armario? Sí, necesitábamos el espacio para mi estudio de belleza. Ya sabe, para trabajar desde casa. Voy a dar clases de maquillaje y necesito un lugar tranquilo, bien iluminado.
Su cuarto es perfecto. Tiene la ventana grande y todo. Siguió aplicándose rímel. No me miraba. Ni siquiera tenía la decencia de mirarme a los ojos. Son mis cosas, Vanessa. Ay, señora, no se ponga dramática. Ahí están todas. No tiré nada. Bueno, algunas cositas que ya estaban muy viejas y rotas, es así. Pero lo importante está en las cajas. Lo importante. Miré las fotografías mojadas. El rosario de mi madre. El suéter de Héctor. Estas cosas están mojadas, arruinadas. Bueno, es que las saqué hace 2 días. Pero usted no llegaba y no iba yo a meterlas otra vez. Además, ayer llovió en la noche. No es mi culpa. Hace 2 días, yo llevaba 12 días hospitalizada. Ella sacó mis cosas cuando yo llevaba 10 días luchando por mi vida. ¿Y Mauricio sabe de esto? Vanessa dejó de maquillarse por un momento. Me miró directamente por primera vez. Había algo en sus ojos. No era culpa, no era vergüenza, era satisfacción. Claro que sabe. Él me dio permiso. Dijo que si usted no regresaba, pues ya para qué tener todo eso guardado. Y que si regresaba, pues podíamos hablar. Pero bueno, ya sabe cómo es Mauricio. No le gusta confrontar. Prefiere que las cosas fluyan solas. Que las cosas fluyan solas. Mi hijo sabía que ella iba a sacar mis pertenencias. Y no hizo nada. No me llamó. No me advirtió. No la detuvo. Sentí algo extraño en ese momento. No era tristeza. No era rabia. Era claridad absoluta. Como cuando se rompe una ventana sucia y de repente puedes ver todo con nitidez. Vi a esta mujer parada frente a mí, con mi espejo en la mano, en mi casa, usando mi recámara, deshaciéndose de mi vida como quien tira la basura. Y entendí algo fundamental. Esto no iba a parar. Ella no iba a cambiar. Mauricio no iba a defenderme. Si yo no hacía algo, iba a terminar viviendo en un cuarto de servicio de mi propia casa. O peor aún, en la calle, porque eso era lo que ella quería. Que me fuera, que desapareciera, que dejara de existir. Y entonces hice algo que la tomó por sorpresa. Sonreí. No fue una sonrisa amable. No fue una sonrisa de resignación. Fue una sonrisa fría, calmada, peligrosa. ¡Qué bien! Vanessa dejó de maquillarse. Me miró con confusión. ¿Qué? Que qué bien que limpiaste mi armario, hija. Porque ahora la que va a limpiar soy yo. ¿Cómo? Di un paso hacia ella, despacio, sosteniéndome la herida pero sin dejar de mirarla a los ojos. Y empiezo por usted. El rímel se le cayó de la mano. Golpeó el piso con un sonido seco. Su rostro palideció. Toda esa seguridad, toda esa indiferencia que había tenido hace un momento, se evaporó. Se quedó sin color, como si hubiera visto algo en mis ojos que nunca esperó ver. Miedo. Porque tal vez, por primera vez en 2 años y medio, Vanessa entendió algo importante. Esta casa tenía dueña, y esa dueña acababa de despertar. Recoge mis cosas y llévalas a la sala. Todas. Ahora. ¿Qué? No, yo no voy a... Ahora, Vanessa. Mi voz no era alta. No estaba gritando, pero había algo en mi tono que hizo que se quedara paralizada. Algo que le decía que el juego había terminado. Que la mujer sumisa, la mujer invisible, la mujer que aguantaba todo en silencio, esa mujer había muerto en el hospital, y la que estaba parada frente a ella era otra persona, alguien que ya no tenía nada que perder, y eso me hacía peligrosa. Vanessa tragó saliva, miró las cajas, me miró a mí, y por primera vez desde que la conocí, bajó la mirada. Está bien, yo las llevo. Bien, empieza, se agachó. Tomó una caja, la cargó con dificultad. Sus manos perfectamente arregladas, ahora sucias de cartón mojado. La vi caminar hacia la casa, cargando mis cosas, mis recuerdos, mi vida. Y yo me quedé ahí parada en el patio, bajo el sol de mediodía, sintiendo cómo algo dentro de mí se endurecía como el acero, porque ahora venía lo difícil, ahora venía la guerra. Yo no iba a pelear con gritos ni con lágrimas, iba a pelear con algo mucho más poderoso, la verdad. Y la verdad era que esta casa era mía. Las escrituras estaban a mi nombre. Cada ladrillo lo pagué yo. Cada ventana, cada puerta. Y nadie, absolutamente nadie me la iba a quitar. Vanessa terminó de llevar las cajas a la sala. Las dejó apiladas junto al sillón como si fueran un estorbo temporal. Tenía las manos sucias, el cabello un poco despeinado. Me miraba de reojo, esperando que yo dijera algo más. Esperando que gritara, que llorara,
que hiciera un escándalo. Pero yo no dije nada, solo la miré. Y en ese silencio, ella entendió que algo había cambiado. Se limpió las manos en su bata de seda. Dejó una mancha oscura de humedad. Frunció el ceño mirando la mancha, como si eso fuera lo más importante del mundo en ese momento. ¿Ya puedo irme? Por ahora. Esas 2 palabras la hicieron dudar. Se quedó parada ahí, incómoda, como si no supiera si debía quedarse o irse. Finalmente se dio la vuelta y caminó hacia la recámara. Mi recámara, la que ahora ella había convertido en su estudio de belleza. Yo me quedé sola en la sala, rodeada de mis cajas. Me senté en el sillón. El dolor en mi abdomen me recordó que todavía estaba débil, que acababa de salir del hospital, que debería estar descansando, pero no podía descansar. No todavía. Saqué mi celular del bolsillo. Tenía las manos temblorosas. Marqué el número de Mauricio. Sonó 5 veces antes de que contestara. ¿Bueno? Mauricio. Soy yo. Mamá, ¿ya llegaste? ¿Todo bien? Su voz sonaba distraída. Escuchaba ruido de fondo. Voces. Probablemente estaba en la oficina, rodeado de gente. Necesito que vengas a la casa. Ahora. Mamá, estoy en medio de una junta. ¿Puede esperar? No, no puede esperar. Hubo un silencio. Tal vez detectó algo diferente en mi voz. Algo que no había escuchado antes. ¿Pasó algo? Llegué a casa y todas mis cosas estaban en el patio. En cajas. Mojadas, otro silencio. Más largo. Ah, eso. Mira, mamá. Vanessa me comentó que necesitaba tu cuarto para su proyecto. Yo le dije que esperara a que hablaras con ella, pero bueno, ¿ya sabes cómo es? A veces se adelanta. Como si sacar todas las pertenencias de alguien fuera solo un adelantarse. Mauricio, vine del hospital. Casi me muero. Y llegué a encontrar mi vida entera tirada como basura. Mamá, no exageres. Están en cajas, no las tiro. Podemos acomodarlas en otro lado. ¿En otro lado? Esta es mi casa, Mauricio. Sí, claro que es tu casa. Nadie está diciendo lo contrario. Entonces ven. Ahora. Necesitamos hablar los 3. Suspiró. Ese suspiro que usaba cuando yo lo molestaba con mis problemas. Está bien. Salgo en 1 hora. Llegaré como a las 7. ¿Puedes esperar hasta entonces? Miré el reloj. Eran las 2:30 de la tarde. Sí, puedo esperar. Perfecto. Hablamos al rato. Cuídate, mamá. Y colgó. Cuídate, mamá. Como si fuera tan simple, dejé el celular en la mesa. Me quedé sentada ahí, mirando las cajas, pensando, analizando cada detalle de los últimos 2 años y medio. Y fue en ese momento, en ese silencio de la tarde, que tomé una decisión. No iba a reaccionar con emoción. No iba a gritar, ni llorar, ni suplicar. Esa versión de mí ya no servía. Ya había intentado ser la madre comprensiva, la suegra tolerante, la mujer que se hacía pequeña para no molestar. Y me había llevado a estar arrodillada, frente a mis propias pertenencias, en el patio de mi propia casa. No, esta vez iba a hacer las cosas diferente. Iba a jugar el juego, pero con mis reglas. Me levanté del sillón con cuidado. Fui a mi bolsa y saqué mi libreta vieja, esa donde anotaba las cuentas del mercado. Busqué un bolígrafo y empecé a escribir. Hice una lista de todo lo que sabía, de todo lo que había visto, de todo lo que había escuchado, los estados de cuenta que había encontrado hace 3 meses en el basurero. Vanessa había usado mi tarjeta de crédito sin permiso. 62,000 pesos en compras que yo no autoricé. Ropa, zapatos, tratamientos de belleza, las conversaciones que había escuchado, esa vez que habló con su madre por teléfono sobre vender la casa, los mensajes en el celular de Mauricio, los que revisé una noche cuando él se quedó dormido, mensajes donde Vanessa lo presionaba. Tu madre ya vivió bastante aquí. Necesitamos nuestro espacio. La agente inmobiliaria había visto a una mujer con portafolios entrando a la casa hace 2 semanas. Vanessa le estaba mostrando las habitaciones. Escuché fragmentos de conversación. Esta propiedad puede venderse en 3 millones fácilmente. Escribí todo. Fechas, nombres, cantidades. Y entonces hice algo que nunca había hecho en mi vida. Llamé a un abogado. No cualquier abogado. Llamé a Sebastián Montes, un hombre que conocí hace años cuando yo vendía tamales los domingos. Él era estudiante de Derecho entonces. Yo le regalaba un tamal extra cuando veía que solo traía monedas para comprar uno. Me decía, señora Hortensia, algún día se lo voy a pagar. Nunca supe qué fue de él
hasta que hace 6 meses lo vi en el periódico local. Ahora era abogado especialista en derecho familiar y patrimonial. Tenía su propio despacho. Busqué el número de su oficina en internet. Marqué con el corazón latiéndome fuerte. Despacho jurídico Montes y Asociados. Buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera hablar con el licenciado Sebastián Montes, por favor. ¿De parte de quién? Hortensia. Hortensia Villarreal. Dígale que soy la señora de los tamales. Hubo una pausa. Luego música de espera. Y después su voz. ¿Señora Hortensia? ¿Sebastián? Licenciado, perdón. No, señora. Para usted siempre seré Sebastián. ¿Cómo está? Hace años que no sé de usted. Necesito ayuda, hijo. Ayuda legal. Su tono cambió inmediatamente. Profesional pero cálido. Dígame qué pasa, y le conté todo. Cada detalle. Desde la llegada de Vanessa hasta las cajas en el patio. Desde los gastos no autorizados hasta los planes de vender mi casa. Él escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, hubo un silencio. Señora Hortensia, esto es abuso patrimonial a un adulto mayor. Y posible fraude. ¿Usted tiene las escrituras de la casa? Sí, están en una caja fuerte en mi closet. ¿O estaban? No sé si todavía están ahí. Revise, ahora. Y si están, guárdelas en un lugar seguro donde nadie tenga acceso. ¿La casa está solo a su nombre? Solo a mi nombre. 5 propietarios. Perfecto. Eso nos da una posición muy fuerte. ¿Tiene estados de cuenta de la tarjeta de crédito? Los que encontré en la basura. Los guardé. Excelente. Necesito que haga algo más. ¿Puede grabar conversaciones? ¿Grabar? Su celular tiene grabadora de voz. Úsela. Si Vanessa o su hijo dicen algo comprometedor sobre la casa, sobre venderla, sobre sacarla a usted, grábelo. Es legal grabar en su propia casa. Esas grabaciones pueden servir como evidencia. Entiendo. Señora Hortensia, voy a ser muy claro con usted. Si quiere recuperar el control de su casa y de su vida, tiene que estar dispuesta a llegar hasta el final. Esto puede ponerse feo. Su hijo va a tener que elegir un lado. Ya eligió un lado, Sebastián. Hace mucho. Entonces, ¿está lista? Miré las cajas. Miré las paredes de mi casa. Pensé en todos los años que me costó construir esto. Pensé en Héctor, en las madrugadas limpiando oficinas, en los tamales vendidos bajo el sol. Estoy lista. Bien, mañana voy a su casa. Llevaré los documentos necesarios. Mientras tanto, actúe normal. No deje ver que está planeando algo. ¿Puede hacer eso? Puedo. Una última cosa, señora. También deberíamos contactar a la madre de Vanessa. A veces las familias no saben cómo se comportan sus hijas. Y si ella es una mujer decente, tal vez podamos tener una aliada. La madre de Vanessa. No lo había pensado. Solo la conocía de la boda. Una mujer seria, de rostro cansado. Doña Estela. Recordaba que se disculpó conmigo por no poder ayudar más con los gastos de la boda. Creo que tengo su número guardado en algún lado. Encuéntrelo. Podemos necesitarlo. Gracias, Sebastián. No sabes cuánto significa esto. Usted me regaló comida cuando yo no tenía nada, señora. Me trató con dignidad cuando era solo un estudiante pobre. Ahora me toca a mí regresarle algo de esa bondad. No me agradezca, solo prepárese, porque lo que viene no va a ser fácil. Colgamos. Me quedé ahí sentada, sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. No era solo esperanza. Era algo más fuerte. Era determinación. Era poder. Era la certeza de que no estaba sola. De que tenía derechos. De que esta batalla se podía ganar. Fui a mi recámara. Bueno, a la que ahora Vanessa había tomado. Abrí la puerta sin tocar. Ella estaba ahí, acomodando botellas de esmalte de uñas en un estante nuevo. Se giró sorprendida. ¿Qué hace aquí? Vine por algo que es mío. Caminé hacia el closet. Lo abrí. Todavía estaba la caja fuerte en el suelo, parcialmente tapada con una cobija. La saqué. ¿Qué es eso? Nada que te importe, marqué la combinación. Se abrió. Adentro estaban las escrituras de la casa, los papeles originales, mi identificación, el testamento que hice hace años donde heredaba todo a Mauricio. Saqué las escrituras. Las doblé y las metí en mi bolsa. Vanessa me miraba con desconfianza. ¿Por qué se lleva eso? Por seguridad. ¿Seguridad? ¿De quién? La miré directamente a los ojos. De quien sea necesario, salí de la habitación. Ella se quedó ahí, con una botella de esmalte en la mano, viéndome salir con expresión confundida. Regresé a la sala.
Guardé las escrituras en mi bolsa y esperé. Las siguientes horas fueron eternas. Me senté en el sillón, no comí, no prendí la televisión, solo esperé. Vanessa salió de la habitación un par de veces. Me miraba de reojo. Yo le sonreía, una sonrisa tranquila que claramente la ponía nerviosa, porque había algo diferente en mí, y ella lo sentía. A las 7:15, escuché el carro de Mauricio estacionándose afuera. La puerta se abrió. Entró con su maletín, con cara de cansancio. «Mamá, ya llegué. A ver, cuéntame qué pasó». Se sentó frente a mí. Vanessa salió de la habitación y se paró detrás de él, con los brazos cruzados. Y ahí estábamos los tres, como una familia disfuncional en una obra de teatro. Yo los miré a ambos y sonreí. Esa sonrisa que lo cambió todo, porque en ese momento ellos todavía creían que yo era la misma mujer de siempre, la que aguantaba, la que perdonaba, la que se hacía pequeña. No sabían que esa mujer había muerto en el hospital. Ahí la que estaba sentada frente a ellos era alguien completamente diferente, alguien que ya no tenía miedo, alguien que estaba lista para recuperar lo que era suyo. «Siéntense bien», dije con voz calmada, «porque esto va a tomar un rato». Y empecé a hablar. Esa noche no les dije todo lo que sabía. No les mostré todas mis cartas, porque esa es la diferencia entre reaccionar con emoción y actuar con inteligencia. La emoción grita, la inteligencia espera. Les dije lo suficiente. Les dije que me sentí humillada al encontrar mis cosas en el patio, que necesitaba tiempo para recuperarme de la cirugía, que esperaba más respeto de ambos. Mauricio se disculpó. Dijo que todo había sido un malentendido, que Vanessa se había adelantado, pero que tenía buenas intenciones. Vanessa solo asintió. No se disculpó, solo dijo: «No fue mi intención ofenderla, señora», pero sus ojos decían otra cosa. Sus ojos decían: «Esto no se ha terminado». Y tenía razón. No se había terminado. Apenas estaba comenzando. Les dije que iba a quedarme en la recámara pequeña, la que daba al patio, la más chica, la más fría, la que solía usar como cuarto de costura. «Ahí voy a estar bien», dije. «Solo necesito mi cama y mis cosas básicas». Mauricio pareció aliviado, como si todo pudiera resolverse con una simple reubicación. «Mañana te ayudo a acomodar todo, mamá. No hace falta. Yo puedo». Esa noche, después de que ellos se encerraron en la recámara principal, yo me quedé despierta en ese cuarto pequeño. Había armado mi cama como pude. Saqué mis cobijas de las cajas, colgué algunas blusas en el closet diminuto y entonces hice lo que tenía que hacer. Saqué mi celular. Busqué en mis contactos hasta encontrar el número que necesitaba. Doña Estela, la madre de Vanessa. Eran las 11 de la noche, tal vez muy tarde para llamar, pero algo me decía que tenía que hacerlo ahora. Antes de perder el valor, marqué. Sonó 4 veces. «¿Bueno?» Una voz cansada, de mujer mayor. «¿Doña Estela?» «Sí, ¿quién habla?» «Habla Hortensia. Hortensia Villarreal, la suegra de Vanessa». Hubo un silencio sorprendido. «Ay, señora Hortensia». «¡Qué sorpresa! ¿Todo está bien?» «Es un poco tarde. Perdone la hora, doña Estela. Necesito hablar con usted. Es importante. ¿Le pasó algo a Vanessa?» «No, bueno, sí, es complicado. ¿Podría vernos mañana? ¿En algún lugar neutral? Una cafetería, tal vez. Otro silencio. Más largo. ¿Vanessa sabe que me está llamando?» «No, ya veo». Su voz cambió. Se volvió más seria. «Mire, señora Hortensia, yo conozco a mi hija. Sé cómo es. Si usted me está llamando a escondidas, es porque algo grave está pasando». «Muy grave, doña Estela. Dígame dónde y a qué hora». «Ahí estaré». Le di el nombre de una cafetería que estaba a 10 cuadras de mi casa. Quedamos de vernos a las 11 de la mañana. Cuando colgué, sentí que había dado el primer paso real. Ya no estaba sola, ya estaba construyendo algo, un plan, una estrategia. Me costó trabajo dormir esa noche. El colchón era más delgado que el de mi cama anterior. El cuarto era frío, se escuchaban los ruidos de la calle. Pero no era solo eso, era la adrenalina, la anticipación. Por primera vez en años, sentía que tenía control sobre algo. A la mañana siguiente, me levanté temprano. Hice café. Preparé el desayuno. Huevos rancheros, frijoles, tortillas calientes. Como siempre, Mauricio salió apurado, como siempre. Me dio un beso en la frente. «Gracias por el desayuno, mamá. Te ves mejor». «Me siento mejor, mijo. Vanessa salió después». Tomó solo un vaso de jugo verde que ella misma preparó en la licuadora. Me miró de reojo mientras se lo tomaba.
¿Va a salir hoy, señora? Sí, tengo una cita médica de seguimiento. Ah, bueno, que le vaya bien. Mentira, no tenía cita médica, pero ella no tenía por qué saber la verdad. A las 10:30 salí de la casa. Caminé despacio. La herida todavía me molestaba, pero el movimiento me hacía bien. El sol de la mañana calentaba mi espalda. Sentía que cada paso me alejaba de la oscuridad y me acercaba a la luz. Llegué a la cafetería 5 minutos antes. Pedí un café americano. Me senté en una mesa del fondo, donde podía ver la entrada. A las 11 en punto, doña Estela entró por la puerta. La reconocí inmediatamente. Tenía el mismo cabello oscuro de Vanessa, pero con hebras grises. Llevaba una blusa sencilla de algodón y pantalón de mezclilla. Zapatos cómodos. Se veía como lo que era, una mujer trabajadora, no como su hija. Me vio y caminó hacia mí. Nos saludamos con un abrazo incómodo. Ella pidió un café con leche y se sentó frente a mí. Bueno, señora Hortensia, aquí estoy. Dígame qué está pasando. Y le conté todo. Le conté de las cajas en el patio, de los gastos no autorizados en mi tarjeta, de los planes para vender mi casa, de cómo me cerraron la puerta cuando pedí ayuda la madrugada que me enfermé, de 2 años y medio de humillaciones disfrazadas de ayuda. Doña Estela escuchaba con el rostro cada vez más serio. A veces negaba con la cabeza, a veces apretaba los labios. Cuando terminé, ella se quedó callada un momento largo. Tomó su café, lo dejó en la mesa, me miró con ojos tristes. Señora Hortensia, yo le debo una disculpa. Una grande. ¿Por qué? Porque yo crié a esa niña y en algún momento fallé. No sé dónde, no sé cuándo, pero fallé. Le temblaba la voz. Vanessa siempre fue ambiciosa. Desde chiquita, quería lo que no teníamos. Se avergonzaba de que yo trabajara limpiando casas, de que viviéramos en una colonia humilde. Cuando tuvo edad de trabajar, nunca quiso hacer nada que ensuciara sus manos. Siempre buscó el camino fácil. Doña Estela, no, déjeme terminar. Yo le advertí cuando se casó con Mauricio. Le dije, respeta a tu suegra. Esa mujer sacrificó su vida por ese hijo. No la hagas menos. Pero Vanessa solo me dijo, ay mamá, tú siempre tan dramática. Yo sé lo que hago. Se limpió una lágrima que empezaba a formarse. Y ahora me entero de esto, de que mi hija sacó sus cosas al patio como si fuera basura, que usa su tarjeta sin permiso, que quiere vender su casa. Señora Hortensia, yo no crié a una ladrona. Yo no crié a alguien que abusa de los mayores, pero eso es lo que es mi hija. Y me duele admitirlo, pero es la verdad, la tomé de la mano. Estaba fría. No es su culpa, doña Estela. Sí lo es. Porque yo la sobreprotegí. Le di todo lo que pude aunque no fuera mucho. Y nunca le enseñé el valor del esfuerzo, del respeto, de la gratitud. Nos quedamos calladas un momento. El sonido de la cafetería nos rodeaba. Gente riendo, tazas chocando, música de fondo. ¿Qué piensa hacer?, preguntó ella. Voy a recuperar mi casa. ¿Y mi dignidad? ¿Cómo? Le conté del abogado, de las escrituras que guardé, de las evidencias que estaba reuniendo. Necesito su ayuda, doña Estela, lo que necesite. Lo que sea. Cuando llegue el momento, necesito que esté presente. Que su hija vea que usted sabe la verdad, que no está sola en esto. A veces, la vergüenza duele más que cualquier castigo legal. Ella asintió con firmeza. Ahí estaré, se lo prometo. Nos despedimos con un abrazo, esta vez más cálido, más real. Cuando salí de esa cafetería, sentía que había ganado algo importante. Una aliada, una testigo, alguien que podía confirmar que yo no estaba loca, que no estaba exagerando. Regresé a casa caminando despacio. Vanessa estaba en la sala, viendo su celular. Me miró cuando entré. ¿Cómo le fue en su cita? Bien, todo va sanando bien. Qué bueno. Fui a mi cuarto pequeño. Cerré la puerta y entonces hice algo que Sebastián me había pedido. Activé la grabadora de voz de mi celular. La dejé en mi bolsillo, grabando. Porque a partir de ahora, cada conversación podía ser evidencia. Cada palabra podía ser la diferencia entre ganar y perder. Los siguientes días fueron extraños. Yo actuaba normal. Cocinaba, limpiaba, sonreía, pero por dentro estaba observando todo, anotando todo. Vanessa empezó a recibir más llamadas. Yo la escuchaba desde mi cuarto. Sí, mamá. No, todavía no. Es más complicado de lo que pensé. Ella se está poniendo difícil. No sé. Mauricio no me apoya como debería. Me di cuenta de algo. Vanessa le mentía a su propia madre. Doña Estela no sabía nada de lo que realmente pasaba.
Su hija le pintaba otra historia. Una tarde, mientras Vanessa estaba en la regadera, revisé su bolsa. Lo sé, no está bien, pero ya no me importaba lo que estuviera bien o mal. Me importaba la verdad. Encontré un folleto de una agencia inmobiliaria. Una tasación de la casa. 3.200.000 pesos. También encontré un papel con números anotados. Cálculos. 3.200.000. Comisión 6. Forcenturir 3.008.000. Entre 2, 1.504.000 CU. Entre 2. Ella y Mauricio planeaban dividirse el dinero de la venta de mi casa. Mi casa. La casa que construí con mis manos. Tomé una foto con mi celular. Regresé todo a su lugar. Volví a mi cuarto justo cuando escuché que cerraba la llave de la regadera. Esa noche, Sebastián vino a la casa. Llegó a las 8, cuando Mauricio todavía no llegaba del trabajo. Toqué el timbre fingiendo sorpresa cuando lo vi. «¿Sebastián? ¿Qué haces aquí?» «Señora Hortensia, pasaba por la colonia y recordé que vivía por aquí. Quise saludarla. Vanessa apareció detrás de mí. ¿Quién es?» «Un viejo amigo. Sebastián, ella es Vanessa, mi nuera». Él extendió la mano. Sonrió con profesionalismo. «Mucho gusto. Sebastián Montes, abogado». La señora Hortensia me ayudó mucho cuando yo era estudiante. La palabra abogado hizo que Vanessa cambiara de expresión apenas un segundo. Lo suficiente para que yo lo notara. «Mucho gusto», dijo ella con voz controlada. «¿Puedo pasar un momento?» Me gustaría ponerme al día con la señora Hortensia. «Claro, claro», dije. «Pasa, hijo». Nos sentamos en la sala. Vanessa se excusó diciendo que tenía cosas que hacer en su habitación, pero yo sabía que estaba escuchando desde el pasillo. Sebastián habló en voz normal, como si realmente solo estuviéramos poniéndonos al día. Me preguntó por mi salud, por Mauricio, por la casa, y yo respondí con naturalidad, pero en mi bolsa mi celular grababa todo. Antes de irse, me dio un sobre. Lo hizo discretamente, como quien entrega un regalo. «Un detalle, señora. Por los viejos tiempos. Gracias, hijo». «Eres muy amable». Cuando cerré la puerta, Vanessa salió de la habitación. «¿Quién era ese?» «Un muchacho que conocí hace años. Se hizo abogado, imagínate. ¿Y qué quería?» «Nada. Solo saludar». La miré directo a los ojos. «¿Por qué? ¿Te preocupa algo?» «No, solo curiosidad», pero vi el miedo en sus ojos, porque ahora ella sabía que yo tenía contacto con un abogado, y eso cambiaba las cosas. Esa noche, en mi cuarto, abrí el sobre que Sebastián me dio. Adentro había documentos legales, opciones, estrategias y una nota escrita a mano. «Señora Hortensia, usted tiene todos los derechos de su lado. Cuando esté lista, daremos el siguiente paso. Confíe en mí, confíe en la justicia y sobre todo confíe en usted misma. Sebastián». Guardé los documentos en un lugar seguro, debajo del colchón de mi nueva cama, en un sobre marcado como recetas médicas, y seguí esperando, observando, recolectando evidencias, porque la guerra no se gana en un día. Se gana con paciencia, con estrategia, y yo había aprendido a ser muy paciente. Solo faltaba el momento perfecto para atacar, y ese momento estaba cada vez más cerca. Pasaron 2 semanas. 2 semanas donde actué como la suegra sumisa de siempre. Cocinaba, limpiaba, sonreía, pero por dentro cada pieza se estaba moviendo a su lugar. Sebastián y yo nos comunicábamos por mensajes. Él me guiaba, me decía qué buscar, qué grabar, qué documentar. Y yo obedecía. Encontré más cosas, muchas más. Una tarde, mientras Vanessa estaba en su clase de yoga, revisé el escritorio que había puesto en mi antigua recámara. Ahí estaban los estados de cuenta de mi tarjeta de crédito, los originales, los que ella había sacado del correo antes de que yo los viera. 62.300 pesos en compras no autorizadas, zapatos en Liverpool por 8.000 pesos, tratamientos faciales por 15.000, ropa en una boutique cara por 18.000, cenas en restaurantes que yo nunca pisé. Todo cargado a mi tarjeta. Tomé fotos de cada estado de cuenta. Los regresé exactamente como los encontré. También encontré algo más. Una carpeta con papeles de una notaría. Vanessa había estado investigando cómo transferir propiedades. Había notas escritas con su letra. ¿Poder notarial? ¿Donación en vida? ¿Venta con derecho de usufructo? Estaba buscando formas legales de quitarme la casa sin que yo pudiera hacer nada. Le tomé fotos a todo. Otra tarde,
Mientras preparaba la comida, escuché a Vanessa hablando por teléfono en el patio. Dejé la estufa prendida y me acerqué a la ventana. Activé la grabadora de mi celular. No, mamá, ya te dije que está todo bajo control. Sí, la casa vale más de 3 millones. Mauricio todavía está dudando, pero yo lo estoy trabajando. No te preocupes, para fin de año esto estará resuelto. Ella no tiene a dónde ir. Va a tener que aceptar lo que le ofrezca. Grabé todo. 5 minutos completos de conversación. Cuando terminó la llamada y entró, yo estaba de vuelta en la estufa, revolviendo el arroz como si nada. ¿Con quién hablabas, hija? Con nadie importante. Una amiga. Ah, qué bien. Ya casi está lista la comida. Ella me miró extrañada, como si algo no cuadrara, como si intuyera que yo sabía más de lo que dejaba ver. Pero no dijo nada. Llegó el día que Sebastián me había pedido, el día de la confrontación. Señora Hortensia, me dijo por teléfono, ya tenemos suficientes evidencias. Es momento de cerrar la trampa. Vamos a hacer una reunión familiar. Usted, Mauricio, Vanessa, doña Estela y yo, en su casa, este sábado. ¿Estás seguro? Completamente. Confíe en mí. ¿Y si Mauricio se niega a venir? No se va a negar, porque usted le va a decir que es una reunión importante sobre la casa, que necesita firmar unos papeles. Él va a venir. Tenía razón. El miércoles por la noche, cuando Mauricio llegó del trabajo, lo esperé en la sala. Mijo, necesito hablar contigo. Dime, mamá. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Solo necesito que el sábado estés aquí, a las 4 de la tarde. No vayas a hacer otros planes. ¿Para qué? Hay unos papeles que necesito firmar, del testamento. Quiero que estés presente. Y que Vanessa también esté. Vi algo en sus ojos. ¿Esperanza? ¿Avaricia? Claro, mamá. Ahí estaremos. ¿Necesitas ayuda con algo? No, ya todo está arreglado. Mi abogado va a venir. ¿Tu abogado? No sabía que tenías abogado. Ahora sí, es importante tener las cosas en orden a mi edad. Él asintió. Parecía tranquilo. Probablemente pensó que iba a heredar todo en ese momento, que yo estaba preparando mi muerte. Qué equivocado estaba. El sábado llegó. Me levanté temprano. Me arreglé con cuidado. Me puse mi blusa favorita, la que Héctor me regaló, la de flores azules. Me peiné bien, me maquillé ligeramente, quería verme bien para lo que venía. Quería que me vieran como lo que era, la dueña de esta casa. A las 3:30 llegó Sebastián. Traía su portafolio de cuero. Iba vestido formal, con traje. Me saludó con un beso en la mejilla. ¿Lista, señora Hortensia? Lista. ¿Nerviosa? No, ya no tengo miedo. Bien, porque ellos sí van a tenerlo. A las 3:50 llegó doña Estela. Le había pedido que viniera un poco antes. Necesitaba prepararla para lo que iba a escuchar. Doña Estela, lo que va a pasar aquí va a ser difícil. Va a escuchar cosas de su hija que la van a lastimar. Lo sé, y estoy preparada. Haga lo que tenga que hacer, señora Hortensia. A las 4 en punto, Mauricio y Vanessa salieron de la recámara. Se sorprendieron al ver a Sebastián. Se sorprendieron más al ver a doña Estela. «¿Mamá? ¿Qué haces aquí?» Vanessa palideció. «Me invitaron». «Siéntate, hija. ¿Qué está pasando aquí?» Mauricio me miraba confundido. «Siéntense, por favor», dije con voz firme. Los dos. Se sentaron en el sillón, juntos, como una unidad, como lo que habían sido durante 2 años y medio, un equipo en mi contra. Yo me senté en la silla individual. Sebastián se quedó de pie, junto a mí. Doña Estela se sentó en otra silla, seria, con las manos entrelazadas sobre su regazo. El silencio era denso. Podía escuchar el tic-tac del reloj en la pared. «Bueno», empezó Sebastián. «Gracias a todos por estar aquí. Mi nombre es Sebastián Montes. Soy abogado especialista en derecho familiar y patrimonial. La señora Hortensia me contrató para resolver una situación que se ha vuelto insostenible». Vanessa apretó la mano de Mauricio. Él tragó saliva. «¿Qué situación?», preguntó Mauricio. Yo tomé la palabra. «La situación de que están tratando de robarme mi casa». Mauricio se puso pálido. «¿Qué? Mamá, ¿de qué estás hablando? Nadie está tratando de robarte nada». «¿Ah, no?». Sebastián abrió su portafolio. «¿Entonces esto qué es?». Sacó las impresiones. Las puso sobre la mesa de centro, una por una, como cartas de póker, los estados de cuenta de mi tarjeta, las fotos de los papeles de la notaría, la tasación de la casa, los cálculos de división del dinero, las transcripciones de las conversaciones grabadas,
Todo Vanessa dejó de respirar. Literalmente vi cómo el color se le iba del rostro. Mauricio tomó los papeles con manos temblorosas. Los leyó, uno por uno. Y con cada papel su expresión cambiaba. De confusión a sorpresa. De sorpresa a vergüenza. Vanessa, ¿qué es esto? Ella no respondió. Se había quedado muda. ¿Usaste la tarjeta de mi mamá sin permiso? ¿62,000 pesos? Silencio. ¿Estuviste investigando cómo vender la casa? ¿Sin decirme? Más silencio. Doña Estela habló. Su voz era fría como el hielo. Hija, mírame. Vanessa levantó la vista. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Mamá, yo... No digas nada, porque no hay nada que puedas decir que justifique esto. Doña Estela tomó uno de los papeles. La grabación transcrita. La leyó en voz alta. Ella no tiene a dónde ir. Va a tener que aceptar lo que le ofrezca. Eso dijiste. De la mujer que te abrió las puertas de su casa, que te dio un techo, que te cocinó durante 2 años y medio. Mamá, no es lo que parece. Ah, ¿no? Entonces explícame qué es. Porque desde donde yo lo veo, mi hija se convirtió en lo que más desprecio en este mundo. Una abusadora. Vanessa empezó a llorar. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de rabia, de frustración por haber sido descubierta. Mauricio dejó los papeles sobre la mesa. Me miró con ojos rojos. Mamá, yo no sabía todo esto, lo juro. Sabía que Vanessa quería que vendiéramos la casa algún día, pero pensé que era solo una idea. No sabía que estaba investigando cómo hacerlo. No sabía de la tarjeta. No sabía. ¿Y las cajas en el patio? ¿Esas sí las sabías? Se quedó callado. Respóndeme, Mauricio. ¿Sabías que iban a sacar mis cosas al patio mientras yo estaba en el hospital luchando por mi vida? Ella me dijo que solo iban a reorganizar, que te iban a dar la recámara más fresca, la más tranquila. Mentira, dijo Vanessa de repente. Tú sabías exactamente qué estábamos haciendo. No te hagas la víctima ahora. Mauricio la miró con incredulidad. ¿Qué? Lo que oíste. Tú sabías que queríamos que tu mamá se fuera, que nos estorbaba. Lo hablamos 100 veces. Solo que ahora que te agarraron, te haces el sorprendido. Era como ver una máscara caerse. Vanessa ya no fingía, ya no actuaba. Estaba mostrando su verdadero rostro. Y era feo. Sebastián tomó la palabra nuevamente. Señor Mauricio, señora Vanessa, déjenme explicarles su situación legal. Primero, el uso no autorizado de una tarjeta de crédito es fraude, es un delito penal. Segundo, cualquier intento de transferir o vender una propiedad sin el consentimiento del dueño también constituye fraude. Tercero, el abuso patrimonial a un adulto mayor es un agravante que puede resultar en cárcel. Vanessa dejó de llorar. Ahora solo miraba al suelo. Pero la señora Hortensia es una mujer generosa. No quiere destruir a su familia, así que me pidió que les diera una opción. Mauricio me miró con esperanza. ¿Qué opción, mamá? Yo me puse de pie. Me dolía el abdomen, pero no me importó. Necesitaba estar de pie para esto. Vanessa, esta es tu opción. Te quedas en esta casa un mes más, solo uno. Durante ese mes trabajarás, limpiarás, cocinarás, lavarás, como yo lo hice durante 2 años y medio sin que nadie me lo agradeciera. Pagarás renta, 8,500 pesos mensuales, y devolverás los 62,000 pesos que robaste de mi tarjeta. Puedes pagarlos, en abonos si quieres, pero necesito un pagaré firmado ante notario. Ella levantó la vista. Sus ojos echaban chispas. ¿Y si me niego? Entonces presentamos cargos penales, y Sebastián me asegura que con estas evidencias vas a ir a la cárcel. Silencio absoluto. Tú decides, continué. Dignidad o prisión. Doña Estela se acercó a su hija. Hija, acepta. Por favor, acepta y aprende la lección. ¿Lección? ¿Qué lección, mamá? ¿Que los viejos siempre ganan? ¿Que tengo que aguantar humillaciones? No, respondí yo. La lección es que el respeto no se mendiga, se exige. Y yo he aguantado suficiente. Vanessa me miró con un odio tan puro que sentí su peso, pero ya no me asustaba, porque el odio de alguien que está equivocado no tiene poder. Acepto, dijo entre dientes, pero solo porque no tengo opción. Bien, dijo Sebastián. Vamos a firmar un documento ahora mismo.
con testigos, y si no cumples los términos, los cargos penales se presentan automáticamente. Sacó los documentos de su portafolio. Vanessa los firmó con mano temblorosa. Doña Estela y Sebastián firmaron como testigos. Cuando terminó, Vanessa se levantó y caminó hacia la habitación sin decir palabra. Me quedé con Mauricio. ¿Y yo, mamá? ¿Qué va a pasar conmigo? Lo miré. Mi hijo, el niño que crié sola, el que alimenté vendiendo tamales, el que vestí con ropa de segunda mano mientras yo usaba zapatos rotos. Tú tienes que decidir, Mauricio, o apoyas a tu madre y reconoces que estuvo mal permitir todo esto, o te vas con ella. Pero mamá, no, sin peros, yo te di la vida, te di todo lo que tenía, lo mínimo que merezco es respeto, y si no puedes dármelo, entonces no tienes lugar en mi casa. Se quedó callado un largo rato, luego habló con voz quebrada. Lo siento, mamá, de verdad lo siento, fui un cobarde, debí defenderte, debí ver lo que estaba pasando, pero estaba tan ciego, ¿tan qué? ¿Tan cómodo? Vivir aquí sin pagar nada, ahorrar dinero. Fue fácil ignorar tu sufrimiento porque me convenía. Por primera vez en todo esto, vi arrepentimiento real en sus ojos. Voy a arreglarlo, mamá. No sé cómo, pero lo voy a arreglar. Bien, empieza yendo a terapia. Tú y yo, juntos, para sanar esto. ¿Me das esa oportunidad? Eres mi hijo. Siempre tendrás oportunidades. Pero los límites ya no son negociables. Asintió. Se levantó. Me abrazó. Y por primera vez en años sentí que estaba abrazando a mi hijo real, no a la versión manipulada que Vanessa había creado. Cuando todos se fueron, me quedé sola en la sala. Doña Estela se despidió con un abrazo fuerte. Gracias por mostrarme la verdad, señora Hortensia. Y perdóneme por mi hija. No tiene que disculparse por ella. Cada quien responde por sus actos. Sebastián fue el último en irse. Lo hizo perfecto, señora Hortensia. Gracias a ti, hijo. No hubiera podido hacerlo sola. Sí podía. Solo necesitaba las herramientas correctas. El valor siempre lo tuvo. Cuando cerré la puerta, me quedé parada en el centro de mi sala. Mi casa, mi hogar. Y por primera vez en 2 años y medio, respiré tranquila, porque había ganado, no solo la batalla legal, sino algo más importante, mi dignidad. El mes que siguió fue extraño, como vivir en una realidad invertida. Vanessa cumplió su parte del acuerdo, porque no tenía opción, pero lo hizo con rabia contenida, con cada movimiento cargado de resentimiento. La primera mañana, yo me levanté temprano como siempre. Preparé café, me senté en la mesa de la cocina y esperé. A las 7 apareció Vanessa. Ya no traía su bata de seda, llevaba pants viejos y una blusa sin mangas. El cabello recogido en una cola despeinada, sin maquillaje. Se veía como lo que realmente era sin todos sus artificios. Una mujer común, ni mejor ni peor que yo. Buenos días, dije. Ella no respondió. Solo abrió el refrigerador. El desayuno se prepara a las 7:30, para cuando Mauricio salga a trabajar. Huevos, frijoles y tortillas. Así le gusta a él. Me miró con ojos duros. Yo no sé cocinar eso. Entonces aprenderás. Yo aprendí sola. Tú también puedes. Le indiqué dónde estaban los ingredientes. Le expliqué paso a paso cómo hacer los huevos rancheros, cómo calentar los frijoles, cómo calentar las tortillas en el comal sin quemarlas. Ella siguió las instrucciones con movimientos torpes. Quemó las primeras 3 tortillas. Los huevos le quedaron crudos de un lado. Los frijoles se le pegaron a la olla, pero no dije nada. Solo observé. Mauricio salió a las 8. Miró el desayuno con sorpresa. Miró a Vanessa. Luego me miró a mí. ¿Vanessa cocinó? Así es. ¿Y tú? Yo supervisé. Él se sentó. Probó los huevos. No dijeron nada, pero vi en su cara que no estaban como los míos. Aún así, se los comió todo. Le dio un beso a Vanessa en la mejilla. Gracias por el desayuno. Ella no respondió, solo asintió con la mandíbula tensa. Cuando Mauricio se fue,
Vanessa dejó los platos sucios en el fregadero y caminó hacia la habitación. Los platos se lavan inmediatamente después de comer, dije sin levantar la voz. Ella se detuvo, se giró lentamente. ¿Perdón? Los platos. Se lavan ahora, no se dejan acumulando. Yo no soy su sirvienta. No, eres mi inquilina. Y en esta casa, quien usa los platos, los lava. Así ha sido siempre. Nos miramos fijamente. Fue como un duelo silencioso. Pero esta vez, yo no bajé la mirada primero. Ella regresó al fregadero. Abrió la llave con más fuerza de la necesaria. Empezó a lavar los platos con movimientos bruscos. El agua salpicaba. El jabón le manchó la blusa. Y yo me quedé sentada, tomando mi café, viendo cómo por primera vez en su vida, Vanessa hacía algo que no quería hacer. Los días siguientes siguieron el mismo patrón. Yo le asignaba tareas. Limpiar la sala, trapear los pisos, lavar el baño, lavar la ropa a mano, las prendas delicadas, como ella siempre me pedía que hiciera con su ropa. Ella obedecía. Pero con cada tarea, su resentimiento crecía. Una tarde, mientras ella trapeaba el piso de la cocina, me acerqué y revisé su trabajo. Aquí faltó. Y allá también. Tienes que pasar el trapeador debajo de los muebles, no solo por encima. Ella apretó el palo del trapeador con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Por qué hace esto? Ya ganó, ya me humilló. ¿Qué más quiere? Quiero que entiendas. ¿Entender qué? Lo que se siente. ¿Qué se siente qué? Trabajar sin que nadie te lo agradezca. Hacer las cosas para otros y recibir solo críticas a cambio. Sentirte invisible en tu propia casa. Ella dejó caer el trapeador. Yo nunca la hice sentir invisible. ¿No? Entonces dime, Vanessa, ¿cuántas veces me diste las gracias en 2 años y medio? ¿Cuántas veces me preguntaste cómo estaba? ¿Cuántas veces me viste como algo más que un estorbo? Silencio. Eso pensé, recogió el trapeador. Terminó de limpiar sin decir palabra, pero vi algo en sus ojos. No era arrepentimiento todavía, pero tal vez era el principio de algo. Una grieta en su armadura de indiferencia. A la segunda semana, Vanessa trajo el primer pago. 8,500 pesos en efectivo. Los dejó sobre la mesa de la cocina sin mirarme. Aquí está la renta. Gracias. ¿Y los 62,000? Ya firmé el pagaré. Voy a pagar 5,000 mensuales. Me va a tomar 1 año, pero voy a pagar. Bien, tomó el dinero de la renta y lo guardé en mi bolsa. Ella se quedó parada ahí, como si quisiera decir algo, pero no supiera cómo. ¿Qué pasa?, pregunté. Nada, solo... ¿Por qué no me denunció? Podía haberme metido a la cárcel, la miré. Realmente la miré. Y vi algo que no había visto antes. Miedo, sí, pero también confusión. Como si no entendiera por qué alguien a quien había lastimado podía mostrarle misericordia. Porque yo no soy como tú, Vanessa. Yo no disfruto el sufrimiento de otros, pero tampoco voy a permitir que me pisoteen. Entonces, ¿qué soy yo para usted? ¿Un experimento? ¿Una lección? Eres alguien que necesita aprender que las acciones tienen consecuencias y que el respeto no es opcional. Es fundamental. Ella bajó la mirada. Mi mamá ya no me habla. Dice que la decepcioné. ¿Y la decepcionaste? Un silencio largo. Sí, supongo que sí. Fue la primera vez que admitió algo. La primera grieta real en su fachada. A la tercera semana, algo cambió. Vanessa seguía haciendo las tareas, pero ya no con tanta rabia. Sus movimientos eran menos bruscos. Ya no rompía cosas accidentalmente. Ya no dejaba los trabajos a medias esperando que yo los terminara. Una mañana preparó el desayuno sin que se lo pidiera. Los huevos todavía no estaban perfectos, pero ya no estaban crudos. Las tortillas ya no se quemaban. «Buen trabajo», dije. Ella me miró sorprendida, como si no esperara un cumplido. «Gracias. Mauricio también estaba cambiando. Empezó terapia como le pedí. Íbamos juntos 1 vez por semana. Al principio fue incómodo. Había tanto que decir, tanto dolor acumulado. Pero poco a poco empezamos a sanar. Una noche, después de cenar, Mauricio se quedó conmigo en la cocina mientras yo lavaba los platos. Vanessa ya se había ido a dormir. «Mamá, necesito decirte algo». «Dime, mijo». «Me voy a separar de Vanessa». Dejé de lavar. Me giré a mirarlo. «¿Estás seguro?» «Sí, el terapeuta me ayudó a ver muchas cosas. Y una de ellas es que Vanessa y yo no somos buenos juntos. Ella me convenció de hacer cosas que van contra mis valores, de ignorar a la persona que más me ama en el mundo». Mi mamá se le quebró la voz.
No puedo seguir casado con alguien que no respeta a mi madre. Y no puedo seguir siendo el tipo de hijo que fui. Eso tiene que cambiar. Lo abracé. Él se aferró a mí como cuando era niño. ¿Me perdonas, mamá? Ya te perdoné, mijo. Ahora tienes que perdonarte tú mismo. Voy a quedarme aquí un tiempo, si me lo permites, para ayudarte, para recuperar el tiempo perdido. Siempre habrá espacio para ti en esta casa. Es tu hogar, pero con límites. Como dijiste, con límites, confirmé. La última semana llegó más rápido de lo esperado. Vanessa ya había empacado sus cosas. 2 maletas, las mismas con las que llegó 2 años y medio atrás. El último día, la mañana de un domingo, ella salió de la habitación. Ya no era mi habitación. Nunca lo fue realmente. Me encontró en la cocina tomando café. Señora Hortensia, dime, quiero decirle algo antes de irme. Se sentó frente a mí. Por primera vez, sus ojos no tenían dureza. ¿Tenían algo más? ¿Vergüenza? ¿Arrepentimiento? Lamento todo lo que hice. De verdad, no justifico nada. Pero quiero que sepa que este mes me enseñó más de lo que aprendí en toda mi vida. ¿Qué te enseñó? Que el trabajo honesto tiene dignidad, que las personas mayores merecen respeto, no lástima ni condescendencia. Y que usted es mucho más fuerte de lo que yo creí. Tomó aire. Mi mamá tenía razón. Yo me convertí en alguien que ella no reconoce, alguien que yo tampoco reconozco. Y eso tiene que cambiar. ¿Y va a cambiar? No lo sé, pero voy a intentarlo. Volveré con mi mamá. Voy a buscar trabajo real, no solo dar clases de yoga a señoras ricas. Y voy a pagarle cada peso que le debo. Aunque me tome años, la creí. Tal vez era ingenua. Tal vez ella solo decía lo que creía que yo quería escuchar. Pero había algo diferente en su voz. Algo auténtico. Te deseo suerte, Vanessa. ¿De verdad? ¿Me perdona? Pensé en esa pregunta. ¿La perdonaba? ¿Podía perdonar todo el dolor que me causó? El perdón no es algo que se da de un día para otro. Pero sí te digo esto, ya no te guardo rencor. Y espero que encuentres tu camino. Uno que no pase por encima de otros. Ella asintió. Se levantó, extendió su mano, la tomé. Fue un apretón breve, pero significó algo. 1 hora después, un taxi llegó por ella. Doña Estela vino también. Abrazó a su hija con lágrimas en los ojos. Vamos a casa, mija. Y vamos a empezar de nuevo. Vanessa subió al taxi. Antes de cerrar la puerta me miró una última vez. Gracias, señora Hortensia, por no destruirme, por darme una lección en vez de un castigo. Cuídate, hija. Y recuerda, la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que no permites que te quiten. El taxi se alejó, y con él se fue el capítulo más oscuro de mi vida. Me quedé parada en la puerta. Mauricio salió y se paró junto a mí. ¿Cómo te sientes, mamá? Libre. Por primera vez en años me siento libre. Lo lograste. Recuperaste tu casa. No solo mi casa. Recuperé mi dignidad, mi voz, mi fuerza. Él me abrazó. Te prometo que voy a ser mejor hijo. Que nunca más voy a permitir que nadie te falte al respeto. Y que voy a valorar cada día que tengo contigo. Eso es todo lo que pido, mijo. Entramos a la casa. Nuestra casa. Yo preparé café. Nos sentamos en la sala. Y por primera vez en mucho tiempo hablamos. De verdad, sin máscaras. Sin mentiras. Hablamos de Héctor. De los viejos tiempos. De los tamales. De la construcción de la casa. De sueños y de planes. Y me di cuenta de algo. Había ganado más que una batalla legal. Había ganado una lección para mí misma. Que nunca es tarde para defenderte. Que el amor propio no es egoísmo. Que poner límites no te hace mala persona. Te hace una persona sabia. Y que una mujer que construye su casa con sus propias manos también tiene la fuerza para defenderla. Esa noche dormí en mi cuarto pequeño. Todavía no había vuelto a la recámara grande. Tal vez nunca volvería, porque ese cuarto pequeño se había convertido en mi fortaleza, el lugar donde renací. Y mientras cerraba los ojos, pensé en todas las mujeres que están pasando por lo mismo, que están siendo invisibles en sus propias casas, que están siendo manipuladas, usadas, desechadas. Y quise decirles algo, que no están solas, que tienen más fuerza de la que creen, que merecen respeto, que merecen dignidad, y que nunca, jamás es tarde para decir basta, porque yo lo dije. A mis 67 años, después de casi morir, después de tocar fondo, lo dije. Y cambió todo. Epílogo. Han pasado 6 meses desde ese día. Mauricio sigue viviendo conmigo. Pero ahora paga renta, insistió.
Es lo justo, mamá. Soy un adulto. Debo contribuir. También ayuda con las tareas de la casa. Cocinamos juntos los domingos. Vemos películas viejas. Hablamos de Héctor sin llorar. Está saliendo con alguien nuevo. Una mujer diferente a Vanessa. Una mujer que me saluda con respeto. ¿Qué pregunta cómo estoy? Que trae flores para la casa, le dije a Mauricio. Esta sí es una buena mujer. Pero si algún día cambia, prométeme que no vas a permitir que te ciegue. Te lo prometo, mamá. Vanessa cumplió su palabra. Cada mes llega un depósito de 5,000 pesos. Ya llevamos 30,000 pagados. Todavía falta, pero va a cumplir. Doña Estela me llama cada semana. Me cuenta que Vanessa consiguió trabajo en una oficina. Nada glamoroso, pero es trabajo honesto. Y que poco a poco están reconstruyendo su relación. Me alegro por ellas. Remedios sigue siendo mi confidente, mi hermana de vida. Comemos juntas los jueves. Me dice que estoy radiante, que me veo años más joven. Es que ya no cargo el peso del mundo, Remedios. Aprendí a soltar. Sebastián se convirtió en un amigo cercano. Viene a comer una vez al mes. Le hago mole, se lo come todo y pide más. Nadie cocina como usted, señora Hortensia. Mi casa sigue siendo mía. Las escrituras están en una caja de seguridad en el banco. Hice un testamento nuevo. Más claro, más protegido y yo sigo aquí, en la casa que construí, en la vida que recuperé. Algunas noches me siento en el patio, bajo las estrellas, y le hablo a Héctor. Lo logré, amor. Defendí lo nuestro. Defendí nuestra casa y defendí mi dignidad. Y siento que él me responde. En el viento que mueve las hojas del árbol de limón, en el perfume de las flores que planté, en la paz que ahora llena cada rincón, porque esta historia no es solo mía, es de todas las mujeres que alguna vez se sintieron invisibles, que se tragaron las palabras, que bajaron la cabeza. Es para decirles, levántense, no es tarde, nunca es tarde, porque la verdadera riqueza no está en lo que posees, está en lo que no permites que te quiten, tu casa, tu dignidad, tu voz, tu derecho a existir sin disculpas. Si esta historia tocó algo en tu corazón, si sentiste la injusticia, la rabia, la esperanza o la victoria junto a mí, déjame un comentario contándome desde dónde nos estás escuchando y si alguna vez has tenido que poner límites en tu propia vida. Dale like a este video para que más personas conozcan esta historia. Y suscríbete al canal para seguir acompañándonos en más historias de vida, de lucha, de dignidad recuperada, porque todos merecemos un hogar. Y todos merecemos respeto. Nos vemos en la próxima historia. Y recuerda, nunca es tarde para defender lo que es tuyo. Fin.